Camilo José Cela se destaca por ser uno de los autores en exilio que prosiguen cada uno de sus propios caminos poéticos. Durante los años que duró la Guerra Civil, este escritor se dedicó a la literatura y a un riguroso estudio del castellano, que aplicó claramente en su novela La familia Pascual Duarte en 1942, con la cual su obra en prosa se inicia y que resulta fundamental en la literatura española contemporánea. Las características más importantes de este tipo de literatura son que se refleja la realidad social del país, en este caso de España. Sus ambientes están centrados en la vida en la ciudad, la vida en el campo, la vida burguesa y el mundo obrero. El tratamiento formal se caracteriza por el predominio del diálogo, un personaje central, frases cortas y el léxico sencillo. Se incluyen temas como el mundo de lo cotidiano, la soledad, la incomunicación y la visión crítica del pensamiento y la cultura de la época. Contexto histórico en el que se desarrollan los hechos. Esta novela tiene un tono sombrío y existencial, que contrasta con el triunfalismo o la actitud evasiva, general en la novela de éxito de la inmediata posguerra. Se le unen poco después otras voces como la de Miguel Delibes y Ana María Matute. En general, estos novelistas coinciden en reflejar el desolado mundo de la posguerra desde una perspectiva pesimista y existencial. Por eso abundan en sus narraciones los personajes desalientados, tristes y frustrados. La obra refleja un radical pesimismo, cercano al existencialismo. La publicación de una novela tan desgarrada en un momento de censura política y moral muy estricta solo se explica por ser Cela un excombatiente franquista y porque los sucesos se sitúan en la España de posguerra. Toda su obra refleja pesimismo ante el mundo y el ser humano. Su tono es distanciado y burlón, con humor negro, desgarrado y cruel, reflejando así una visión deformada del mundo. La vida del protagonista se desarrolla entre los años 1882 y 1937, años en los que la realidad sociopolítica española estaba marcada por una profunda inestabilidad. Es una de las épocas más agitadas, además de ser una de las épocas en la que más se acentúa la decadencia española. Distintos acontecimientos relevantes dentro de la realidad socioespañola estaban ocurriendo en este periodo de tiempo. Algunos de estos fueron el desastre del 98, la guerra de Marruecos, la crisis del 1917 y la guerra civil española, tal vez la más importante. El protagonista de la obra naturalmente también se ve influenciado y condicionado por el clima social reinante en el momento, y aunque en ocasiones las referencias explícitas sean difíciles de deducir, en ciertas ocasiones parece que el autor está refiriéndose implícitamente a estas mismas. La familia de Pascual Duarte de Cela provoca una polémica en torno al tremendismo, ya que se acusa de deformar la realidad al subrayar lo más desagradable. En 1942 suponía un cambio importante, pues la truculencia y la visión desolada del mundo contrastaban con una narrativa triunfalista. La novela narra un cúmulo de crímenes y de atrocidades que parecen verdaderos y ciertos por el tipo de protagonista y por el ambiente. Como un nuevo pícaro, Pascual Duarte narra su biografía para que entendamos cómo ha llegado a ser un condenado a muerte. Los premios más relevantes para Camilo José Cela. Recibe el Premio Nobel de Literatura el día 19 de octubre de 1989, que según la propia Academia Sueca fue por la riqueza e intensidad de su prosa, que con refrenada compasión encarna una visión provocadora del desamparo de todo ser humano. Después de varios años de nominaciones que comenzaron en 1976, que lo propuso como candidato la Sorbona, que es una universidad de París.
Posteriormente, en 1982, fueron varias las universidades americanas las que enviarían cartas en el mismo sentido al Comité Nobel de la Academia Sueca, la firma de 40 personalidades de la cultura hispanoamericana. Otro de estos premios relevantes fue en 1995, que recibió el Premio Cervantes, el más prestigioso galardón literario de los países de la lengua española. El estilo de La Colmena presenta una apariencia de espontaneidad que esconde un cuidadoso trabajo de perfeccionamiento. La prosa contiene efectos rítmicos, paralelismos, repeticiones. Predomina el tono cortado, brusco y directo, pero a veces se abren paso fragmentos líricos que nos recuerdan que Cela comenzó su carrera literaria escribiendo poesía. La escritura externa está compuesta de 6 capítulos y un epílogo. El argumento se rompe en multitud de pequeñas anécdotas. Lo importante es la suma de las mismas, que conforman un conjunto de vidas cruzadas, como las abejas de una colmena. La historia se basa en un espacio novelesco no muy amplio, pero con bastantes personajes. Estilo literario de Camilo José Cela. Su estilo inicial se conoce como el tremendísimo, quedando plasmado en La familia de Pascual Duarte. Debido a problemas con la censura, La Colmena, una de sus novelas más celebradas, en la que presenta la vida miserable de unos seres en el Madrid de los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil de España, tuvo que publicarse en Buenos Aires. La crítica ha señalado que supuso la incorporación española a la novelística moderna. Su obra en general se caracteriza por la experimentación de forma y contenido, como en su novela San Camilo de 1936, está escrita en un monólogo interior continuo. Otras novelas de Cela son Mr. Calder habla con su hijo en 1953, Oficio de Tinieblas 5 en 1973 y su obra más arriesgada y vanguardista, Cristo vs. Arizona en 1888, donde abandonó una vez más los moldes narrativos convencionales con un discurso de raíz muy español en una ambientación norteamericana. En 1956, Cela fundó la influyente revista literaria Papeles de Son Armas, de la que fue director y donde publicó muchos escritos españoles en el exilio durante la dictadura franquista. Sus libros de viajes incluyen Viaje a la Alcarria en 1948, el más celebrado suyo de este género. Y nos levantaremos juntos en esto unidos. Otras novelas de Cela son Mr. Calder habla con su hijo en 1953, y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino, y si no existe, lo inventaremos. Y su obra más arriesgada y vanguardista, si la distancia es el Cristo olvido, vs. Arizona en 1888, pues lo que tú y yo donde hemos vivido abandonó un una vez más los moldes narrativos convencionales con un discurso de raíz muy español en una ambientación norteamericana. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tus gestos.